buenos días tengan todos. Bienvenidos a este su programa Con el Consumidor. Hoy es lunes 25 de septiembre. Un día importantísimo para recordar, porque un día como hoy se recuerda, ¿no?, lo que fue el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, al primer gobierno democrático luego de la salida de los Trujillo del poder, del tirano Rafael Leónidas Trujillo, y luego de unas elecciones en las cuales el pueblo se volcó a votar por la nueva opción, por la democracia, ¿no?, que representaba el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano en aquellos años. Posterior a esto, vino el golpe de Estado que hoy recordamos, un golpe de Estado que cambió lo que pudo haber sido un momento de desarrollo, de democracia, de crecimiento social en la República Dominicana. Todavía a esta altura de juego, hay mucha gente que no entiende el daño que le hizo a nuestro país este golpe de Estado. Fue la gran oportunidad que tuvimos como país de tener un país con una democracia no perfecta, pero una democracia justa, una democracia que nos llevaba a caminos de crecimiento. Posterior a eso, tuvimos que pasar muchos años antes de poder tener de nuevo un gobierno democrático, realmente democrático, y con una visión diferente de poder y que hiciera cambios en nuestro país. Todavía la República Dominicana siente, ¿no?, tiene bastes, ¿no?, de lo que fue este golpe de Estado, y hay que recordarlo para que no se vuelva a repetir. Los golpes de Estado no son beneficiosos para la nación, no traen consigo nada positivo. Cuando un pueblo decide votar por un candidato, por un partido, es porque entiende que ese partido representa los mejores intereses para el país, y yo creo que hay siempre que dar la oportunidad de tratar de hacer eso, tratar de lograr los cambios necesarios. Y cuando la decisión del pueblo es violentada de esta manera, obviamente eso trae consigo conflictos, trae consigo pena, pero trae consigo también muchas situaciones difíciles que afectan directamente el desarrollo de nuestra democracia. Así que siempre es bueno recordar, ¿no?, esta fecha donde se celebra, o donde se recuerda, mejor dicho, un aniversario más del golpe de Estado al gobierno del profesor Juan Bosch y del Partido Revolucionario Dominicano, un día como hoy. También, señores, hay que hablar de lo que fue el huracán María. Usted sabe que no estuvimos en el programa desde el miércoles. Miércoles fue nuestro último día porque hubo una transmisión especial el día jueves y no pudimos hablar sobre el tema. Pero la realidad es que tenemos que prepararnos. Primero, antes que hablar de la preparación, yo creo que tenemos que apoyar a los países que han sido afectados. Y también, pero más que a los países, también a nosotros, a los pueblos en el país que han sido afectados. Muchos pueblos incomunicados, muchos pueblos con situaciones difíciles, todavía con alertas rojas en la zona de Montecristi, por la cantidad de lluvia, las crecidas de ríos, los peligros que representó y que representa todavía este huracán María, que gracias a Dios no pasó directamente por nuestra isla, pero que los vientos y las lluvias, más que los vientos, las lluvias se sintieron en gran parte del país y todavía se siguen sintiendo. Hoy, estas lluvias que ustedes ven el día de hoy son remanentes todavía de María, y María está lejísimo de nosotros, para que ustedes vean la importancia y el tamaño y la incidencia de este fenómeno atmosférico que estuvo muy cercano a la República Dominicana. Mucha gente todavía negadas, mucha gente que han tenido que ser desalojadas de sus hogares para espacios más seguros, mucha gente que no tiene todavía luz, mucha gente que no tiene agua, y creo que debemos ir en ayuda de eso el gobierno, pero también nosotros como ciudadanos debemos hacer nuestros aportes: agua, ropas, alimentos enlatados, todo lo que sea necesario, lo que sea posible para nosotros hacer ese tipo de donaciones, hacerlo, acercarnos a esa zona, a ver de qué forma podemos aportar y ayudar a nuestros hermanos ciudadanos dominicanos que están pasando por una situación difícil luego de lo que ha sido este huracán María. Como ya dijimos, estuvo por aquí
cercano a la República Dominicana entre el jueves y el viernes. También, entonces, ya ahí entrar a la parte internacional, Puerto Rico, un país vecino, hermano, con el cual tenemos mucha relación. De verdad que la situación que está viviendo es muy, muy penosa. Estamos hablando de que fue una destrucción casi total de todo lo que tiene que ver la infraestructura eléctrica, la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura de viviendas. Puerto Rico, ¿verdad?, ha sufrido un golpe muy, muy fuerte. Hemos visto cómo en los Estados Unidos se han hecho varios maratones y varias actividades para recaudar fondos, apoyando al hermano país de Puerto Rico, a la hermana isla de Puerto Rico, que ha tenido de verdad un golpe muy fuerte. Puerto Rico, que estaba sumergido o está sumergido en una crisis importante, tiene más de 10 años reportando, cerrando en rojo, como decimos de manera vulgar, ¿no?, cerrando en rojo sus cuentas, y eso obviamente va a empeorar la situación de Puerto Rico. La recuperación de Puerto Rico va a ser mucho más lenta y tortuosa que tal vez en otros países por esas necesidades que tiene ya de por sí, por esa gran crisis que tiene como país. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos, la última vez que habló, o que tuiteó, o que hizo un comentario alegórico a Puerto Rico fue hace 4 días, en el cual hablaba, estábamos con ustedes, pero no se ha vuelto a expresar, no ha vuelto a hablar sobre el tema, y eso también deja mucho que desear sobre su presidencia y sobre su visión con respecto a Puerto Rico. Creo que todo el mundo entiende que se debieron haber enviado ya ayuda militar, ayuda social, ayuda de alimentos, todo el tipo de ayuda necesario para ese país que está pasando, como ya dijimos, una situación muy difícil. Se habla de que Puerto Rico va a durar entre 4 y 6 meses sin electricidad. Entre 4 y 6 meses, para que usted vea los efectos en lo que se refiere al sistema eléctrico. Pero hay muchas viviendas en las cuales van a tener que ser demolidas y ser reconstruidas, otras que todavía están bajo agua. O sea que la realidad es que eso fue una catástrofe de magnitudes mayores la que pasó en Puerto Rico y también en otras islas del Caribe, con lo que pasó con Irma, que también afectó a Cuba, afectó parte de Florida, pero también afectó a Dominica, a San Martín, a Barbuda, estas islas de las Antillas Menores, que por ejemplo en el caso de Dominica, en Dominica no hay nadie. Dominica dice que en más de 300 años no había habido personas en esa isla. O sea, hoy día no hay nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo tuvo que irse a otras islas porque lo que pasó en ella fue devastador. Y esto me lleva obviamente a lo que quería comentarles, y es la preparación que debemos tener en la República Dominicana. Hemos hablado de eso anteriormente, pero nunca es mucha la información que podamos dar sobre esta, nunca es suficiente la información que podamos dar, nuestra orientación con respecto a lo que entendemos se debe hacer en la República Dominicana. La República Dominicana debe abocarse a una reforma de todo lo que tiene que ver con la preparación, no solamente preparación técnica, sino preparación en lo que se refiere a la infraestructura de nuestras viviendas, nuestras oficinas públicas, en preparación para la llegada de algún huracán o de algún terremoto. Somos muy vulnerables. Señores, María no pasó por la República Dominicana directamente y tenemos zonas anegadas, zonas inundadas, personas en viviendas que fueron afectadas muy fuertemente por las crecidas de los ríos, y eso se debe a que hay muchas viviendas que están cercanas a ríos. Eso se debe a que hay muchas viviendas cercanas a las costas. Aquí tiene que haber una planificación como nación, una planificación con respecto a lo que es la infraestructura de nuestro país, los permisos de construcción. Aquí no se puede construir en cualquier lugar. Aquí una gente encuentra un solar o encuentra un pedacito ahí, hace una casa, muchas veces invadiendo los solares, en zonas cercanas a ríos, entendiendo
de que el río no va a pasar por ahí o lo que sea. Miren, yo no sé si ustedes se acuerdan la tragedia de Jimaní, en donde el río Blanco de Jimaní, que es un río que tenía más de 40, 50 años que no pasaba agua por ahí, y habían construido, mucha gente había construido un barrio en esa zona. Y cuando cayeron las lluvias, que empezaron, fue en Haití, pero los ríos se crecieron en Haití y esos ríos desembocaban en esta zona del Río Blanco de la República Dominicana, recuérdense la tragedia de que todo ese barrio que estaba, que se había construido en esa área, fue afectado y muchos muertos hubo. En la Mesopotamia, así es. No, la Mesopotamia fue el tema de San Juan. En San Juan, cuando el huracán George. Esto me refiero al Río Blanco en Jimaní. Y esta situación, señores, para que ustedes vean, un río que tenía más de 50 años, que no pasaba agua por ahí. Los ríos tienen memoria. Los ríos no olvidan el caudal, o sea, su sitio, por donde en un momento hubo agua, nunca duden de que pueda volver, y mucho menos cuando hay lluvias. Entonces yo creo que el Estado tiene que abocarse a un plan, a una planificación en lo que se refiere a las viviendas, a la ubicación de las viviendas. Hemos visto proyectos que se están haciendo, proyectos habitacionales importantes que están haciendo cerca de ríos. Y eso no debe ser. Señores, no debe ser, no debemos exponer la vida de seres humanos en estas situaciones. Señores, este es un país donde estamos en la autopista de los huracanes, y lo hemos comentado anteriormente. Los huracanes van a ocurrir, las tormentas van a ocurrir. Eventualmente nosotros vamos a ser afectados por un ciclón. Tal vez este año, ojalá nos salvamos. Pero recuérdense, el último fuerte como ciclón que llegó fue George en el 98. Anterior fue David en el 79. Pero tuvimos a Olga y a Noel como tormentas tropicales que trajeron mucha lluvia, que la lluvia es casi igual o más, cuidado sin más, peligrosa que los vientos, ¿eh? Entonces, eso eventualmente va a ocurrir. Hay que prepararse. Si sabemos, y la ventaja que tenemos con los huracanes y con los ciclones es que podemos preverlos. O sea, ahora se crea una onda tropical en África, y nos da 5, 6, 7 días antes de que llegue aquí. O sea, nos da tiempo a prepararnos. Nos da tiempo a prepararnos. Pero eso no significa prepararnos a poner alimentos y esto, pero no nos prepara para la gente que vive en ríos, o cercanas a ríos, o a costas, o a zonas vulnerables de derrumbe. Entonces, por eso tenemos que estar atentos siempre a este tipo de cosas. Y en el caso de los terremotos, recordando, obviamente, utilizando la tragedia de México, del terremoto de 7.2 en la escala de Richter, que sucedió la semana pasada, que ha traído consigo hasta ahora 302 muertos y mucha gente que todavía está desaparecida. También tenemos que recordar que la República Dominicana está en una zona de alta actividad sísmica. Entonces las construcciones también tienen que hacerse basadas en ese criterio. Leía el otro día y compartía con el ingeniero Osiris de León un escrito que salió, un artículo que salió en la BBC, la cadena noticiosa BBC, que hablaba acerca de por qué en México algunas viviendas se cayeron y otras resistieron el terremoto. Y la referencia que tomaban era primero, la forma en que fueron construidos, pero también el suelo donde estaban construidos. El terreno donde estaban construidos. Si usted se construye en terreno fangoso o no firme, es más probable que su vivienda, en caso de ocurrir un terremoto, sea afectada. Y una de las cosas que hemos hablado con el doctor Osiris, con el ingeniero Osiris de León cuando viene aquí al programa es eso, de que hay que construir en zonas de rocosas, firmes, para que tiene mayor resistencia al tema de los terremotos. Pero también las medidas a tomar en caso de que se construya en esas zonas fangosas. ¿Qué hay que hacer? O sea, un código de construcción que nos proteja, porque estamos también en una zona pasible, ¿no? de terremotos. Recordar que en Haití, con el cual compartimos isla, sucedió un terremoto de 7.1 que acabó con casi 300,000 personas. Entonces no crea que Haití está del otro lado del mundo. Haití está aquí mismo, compartiendo isla con nosotros. Entonces,
no es, comentaba el otro día, no es alarmar, pero es prepararnos. Porque prepararse no significa alarmarse, entonces se prepara. Aquí tiene que abocarse también a una reforma de educación a los ciudadanos con respecto a qué hacer durante un terremoto. Nosotros no sabemos a qué hacer ante un terremoto. Si usted pregunta a una gente en la calle, ¿qué hago? ¿Qué usted haría durante un terremoto? El 99% de la gente va a decir que que va a correr. Y correr es una de las recomendaciones, las recomendaciones que dicen no hacer. O sea, durante un terremoto te recomiendan no correr. ¿Qué te recomiendan? Buscar un espacio, una mesa o un mueble fuerte y ponerte acostado del lado del mueble. Para que si cualquier losa cae, no te cae encima, sino que se amortigua el golpe y cae encima del mueble. Pero un mueble fuerte. Hay unos mitos de que ponerse en la viga de las puertas, eso no, ya eso se eliminó hace muchos años y todavía hay gente que piensa que sí, que hay que ponerse en el marco de las puertas, mejor dicho. Y no es ahí, o sea que tenemos que saber qué hacer. Nuestros niños en las escuelas tenemos que enseñarles desde pequeño, coger media hora, una hora a la semana y explicarles qué hacer durante un terremoto. ¿A dónde voy? ¿Cómo actuar? Yo creo que eso, por eso en países importantes donde, como Chile, yo creo que es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo y donde han ocurrido los terremotos más grandes de la historia, de 9 en la escala Richter, cuando suceden, las cantidades de muertos son mínimas comparado con la magnitud del terremoto. ¿Por qué? Porque hay una preparación en las infraestructuras, pero también en la conciencia del ciudadano. No es que sale corriendo como un loco. Es saber esa información. Yo creo que es importante que reconozcamos esto y que nos veamos en esos espejos de esos países, de esos hermanos países que están pasando por esta tragedia y que pueden ocurrir en la República Dominicana. No somos ajenos ni estamos cubiertos, como mucha gente ha hablado. Estamos cubiertos por Dios, sí, pero México también y Puerto Rico. Y miren lo que pasó. Así que hay que prepararse con respecto a este tema y vamos a ver si invitamos al ingeniero Ciris de León para que hablemos sobre esto, nos aconseje y nosotros crear en el programa algún tipo de orientación con respecto a este tema de manejo de situaciones de esta magnitud como los huracanes y los terremotos. Antes de irnos a la pausa, señores, quiero mandar nuestro más sentido pésame a la familia del doctor Wilfredo Mañón, que en el día antes de ayer, su madre, la madre del doctor Wilfredo Mañón, murió. De verdad que él no estará con nosotros en el programa en el día de hoy. Lamentamos muchísimo la muerte de la señora Altagracia Julia Rossi, viuda Mañón, que como ya dijimos murió el día 23 de septiembre. Y el doctor Mañón y todos sus familiares estamos con ustedes. Lamentamos muchísimo la muerte, que Dios la tenga en su gloria y que podamos, y que el descanso, ¿verdad? El descanso eterno sea en realidad lo mejor para ella. Lamentamos muchísimo, doctor, y a todos sus familiares esta muerte. Él no estará con nosotros en el día de hoy y de verdad que estamos con él en este momento tan difícil. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, vamos a hablar hoy, tenemos un tema interesantísimo. Estaremos hablando sobre la bronquitis. Recuérdense que cuando llueve mucho y pasan todos estos fenómenos, siempre se cultivan, ¿no? Virus y situaciones, ¿verdad?, que afectan las vías respiratorias y también otras áreas de nuestro cuerpo. En el día de hoy estaremos hablando con el doctor Raúl Contreras sobre este tema tan importante de la bronquitis, así es que no se vayan, regresamos en unos segunditos.